Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos. Reciban un saludo para todos. Comenzamos en 5 minutos. Vamos a esperar que lleguen más participantes. En 5 minutos comenzamos. Ok, buenas noches. Bueno, entonces, bienvenidos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a comenzar con la sesión 20, que es arrendamiento. Vamos a mirar allí lo que son los arrendamientos operativos y los casos de arrendamiento financiero o leasing financiero. Pero antes de comenzar con esa sesión, yo anoche les hablaba de este ejercicio
que es un taller individual que voy a dejar para que lo puedan hacer el fin de semana. Yo voy a subir en esta semana, en jueves o viernes, la segunda parte del material que veamos hasta mañana. Entonces, ¿qué quiero? Este ejercicio que es de combinación de negocio, que se llama fusión por absorción, quiero que ustedes lo realicen para que en la otra semana, vuelvo y les reitero, yo voy a subir mañana o antes del viernes, voy a subir la segunda parte del material que hemos visto o que vamos a ver hasta el día de mañana, para quedar al día con ese material hasta mañana. Y lógicamente va a incluir estas láminas donde aparece este ejercicio de combinaciones de negocio de tipo jurídico, una fusión por absorción. Este ejercicio dice de la siguiente manera: la sociedad X adquiere mediante fusión por absorción la totalidad del patrimonio de la sociedad FL, cuyo valor en libros y valor razonable son los siguientes. Un momentico que no me deja seguir la lámina. Ok, son los siguientes. Entonces repito, la sociedad X adquiere mediante fusión por absorción la totalidad del patrimonio de la sociedad FL, cuyo valor en libros y valor razonable son los siguientes. Aquí aparecen los nombres de las cuentas, valor en libros y valor razonable. Perdón. Aquí tenemos propiedad, planta y equipo, valor en libro y valor razonable. Inventarios, valor en libro y valor razonable. Clientes, valor en libros y valor razonable. Créditos a corto plazo, valor en libro y valor razonable. Inversiones financieras temporales, valor en libro y valor razonable. Total activo, a valor en libro y a valor razonable. Deudas a largo plazo, valor en libro y valor razonable. Deudas a corto plazo, valor en libro y valor razonable. Proveedores, valor en libro y valor razonable. Patrimonio neto, valor en libro y valor razonable. Total pasivo y patrimonio, 870 y 905. Además, hay una información adicional que dice: el capital de la sociedad FL está compuesto por 30.000 acciones de 15 pesos valor nominal cada una. El valor razonable de la sociedad X es de 3 millones de pesos. Y su capital está dividido en 500.000 acciones de 5 pesos valor nominal cada una. La relación de canje fijada es de una acción de la sociedad FL por 3 acciones de la sociedad X más 3 pesos en efectivo, incluido el sobreprecio pactado, que es la prima, ¿no? Como vimos en el caso anterior. El acuerdo de fusión se firma
el 16 de junio del 2020, momento a partir del cual pasa a tener el control de los activos y pasivos, aunque se inscribe en el registro mercantil y es oponible frente a terceros el 1 de julio del 2020. En el proceso de fusión, la sociedad X ha tenido los siguientes costos. ¿Sí? Costos atribuibles, cuáles son atribuibles a la combinación y cuáles no. Estudios de viabilidad, 6.000. Minutas de abogado, 15.000. Honorarios de notario y registrador, 1.000. Publicidad legal y confección de los títulos, 3.000. Auditorías externas, 5.000. Horas extras del departamento contable fiscal, 10.000. ¿Qué pide el ejercicio? Se pide contabilizar las operaciones de fusión en la sociedad absorbente y en la sociedad absorbida. Entonces, ese ejercicio quiero que lo trabajen, que quiera, lógicamente, ¿no? Pero me gustaría que para práctica lo hicieran, para que manejaran esos conceptos de fusión por absorción, en el caso de combinación de negocios. Entonces, ahí se los dejo. Después que lo hagan, lo discutimos acá, 2 o 3 participantes que quieran exponerlo en 10 minutos o en 15 minutos, 5 minutos cada uno, y sintetizamos acá en la discusión lo que haya que ajustar. Entonces, ahí se las dejo. Si hay alguna pregunta antes de seguir a la nueva sesión, los escucho. Buenas noches. Teníamos más que una pregunta. Anoche teníamos una observación a la hora de cierre, que era que llamábamos lo de diferencia negativa en la fusión, que Sí, le sí. comentábamos que, bueno, Ok, realmente sí. que es un nombre que no parece apropiado porque para el adquiriente lo que significa fue que hizo tremendo negocio. O sea, se adquirió valga la redundancia, adquirió un negocio con un conjunto de activos individuales cuyos valores razonables es superior al valor que ella, al sacrificio económico que hizo para hacerse de ella. Por lo tanto, el ingreso suena como contradictorio llamarlo negativo cuando lo que hizo fue una tremenda labor gerencial, aparentemente, ¿no? Sí, pero fíjate tú que en la clasificación que tenemos es una cuenta de ingresos y así se llama. En este caso, Ajá, sí, la llamamos correcto. así, diferencia negativa en combinaciones de negocio. Se le da ese nombre cuando resulta menor, ¿sí? Cuando resulta menor el costo de la combinación versus el valor de los activos y pasivos identificados en esa combinación de negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una diferencia positiva, que es la plusvalía, que se contabiliza como activo y va a aparecer en el estado de situación financiera, cuando tenemos una diferencia negativa, que en este caso es una cuenta de ingresos, nos va a sumar más allá en los ingresos del estado de resultados, porque va a aparecer allá como cuenta de resultados. A ti lo que te llama la Sí, atención correcto. y vale, a ti lo que te llama la atención y vale tu observación es el nombre que tiene la Sí, partida. Bueno, de la, pronto con el nombre algunos se confunden con el, porque dice diferencia negativa, ¿verdad? claro, claro.
Es por eso, porque realmente si uno se pone a ver, pareciera que no hay nada negativo, o sea, en la fusión, porque una de las dos cosas, si pagaste si hiciste un desembolso mayor que los valores razonables de los activos, pues no te va a causar un decremento patrimonial, porque lo vas a reconocer como una plusvalía. Y si haces un desembolso menor, tampoco te va a generar un efecto negativo del patrimonio, porque lo vas a registrar como un ingreso, o sea que Me bajo incrementa el ninguna de las patrimonio. dos, exactamente, bajo Por ninguna de las ambos dos lados, alternativas, por por ambos ambos lados lados incrementa el exactamente, patrimonio. exactamente, por ambos lados te incrementa el patrimonio. Entonces eso es lo que a uno no es nada especial, pero claro, el nombre le llama la atención. Ok, está muy bien tu aclaración y sirve para que el concepto quede claro, ¿no? Exacto. Gracias. Bueno, entonces, ahí les dejo entonces lo del ejercicio. Vuelvo y reitero, antes del viernes subo todo el material que veamos hasta mañana. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver otro tema que es muy interesante en la contabilidad, tanto en el estándar de la NIC para PYME y lógicamente en el estándar de la NIC plena. Esta sección 20 se llama arrendamientos. ¿Cuál es el propósito que tenemos con esta sección 20? ¿O cuál es el propósito que nos señala el mismo estándar en esta sección 20? Es decir, el objetivo es conocer los requerimientos para la información financiera de arrendamientos de acuerdo al estándar de NIC para PYME. Tiene un alcance como todas las demás secciones. Es decir, aquí vamos a conocer el tratamiento contable de los arrendamientos operativos, de los arrendamientos financieros. Cómo bajo el estándar, cuáles son los requerimientos de ese estándar de NIC PYME para nosotros contabilizar esos tipos de arrendamiento. ¿Cómo los hace el arrendador y cómo los hace el arrendatario? Ya ahorita, antes de entrar de lleno en la sesión, vamos a definir una serie de conceptos que debemos tener bien claros para darle dominio de manejo a esta sesión. Ok, entonces fíjense ustedes que el alcance de esta sesión nos señala, nos dice que trata de la contabilización de todos los arrendamientos, pero distintos de. O sea, que esta sección no trata de arrendamientos como los de la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Esto lo trata la sección 34, actividades especiales. Tampoco trata esta sección 20 los acuerdos de licencia para películas, grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor. Véase la sección 18, activos intangibles distintos de la plusvalía. Allá se maneja en esa sección, en la 18. En activos intangibles distintos de la plusvalía. Tampoco trata la medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedades de inversión. Ya nosotros vimos propiedades de inversión. Y la medición de las propiedades de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos. Esto lo trata la sección 16, propiedades de inversión. Tampoco tiene que ver esta sección 20 con la medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios
bajo arrendamientos financieros y activos biológicos suministrados por arrendadores bajo arrendamientos operativos. Esto lo trata la sección 34, que tiene que ver con activos biológicos. Tampoco trata los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en las tasas de cambio de la moneda extranjera, cambios en los pagos por arrendamiento basados en tasas de interés de mercado variable o con incumplimientos por una de las partes. Esto lo trata la sección 12, instrumentos financieros complejos, en el párrafo 3. Y tampoco tiene que ver esta sección 20 con los arrendamientos operativos que son onerosos. Ok. Entonces les decía que antes de entrar al manejo de la sección, vamos a definir estos conceptos para que tengamos claridad en ellos y así podamos tener más comprensibilidad sobre los requerimientos que nos señala el estándar de NIF para PYME en esta sección. Entonces, cuando nosotros hacemos un contrato de arriendo, lógicamente hay un arrendador y un arrendatario. El arrendador es el dueño del bien, el que entrega el bien. Y el arrendatario es el inquilino que nosotros conocemos. Entonces, el arrendador es el propietario legal de un bien que está disponible para ser arrendado. Y el arrendatario es la persona interesada en arrendar el bien y pagar por ello una suma de dinero acordada. El canon es la suma determinada de dinero que debe pagar el arrendatario al arrendador por el usufructo del bien, por el goce de ese bien. Entonces, el estándar nos dice que por lo general ese canon es una cuota mensual, pero en realidad su periodicidad se determina en el contrato. Ahí se establece cuándo se debe hacerle el pago. En este puede establecerse un solo pago al inicio o al final, o una serie de pagos periódicos a lo largo del plazo del arrendamiento. Entonces, aquí es donde está. En este caso, cuando se establece un solo pago al inicio o al final, es cuando vamos a ver nosotros la problemática contable que para darle ese tratamiento a ese tipo de pago. Entonces, definición de arrendamiento. Entonces decíamos, es el contrato a través del cual el arrendador le cede ciertos derechos de uso del activo a un arrendatario. Así definimos sencillamente el contrato de arrendamiento. El arrendatario podrá reconocer como pasivo el contrato de arrendamiento mientras exista la obligación de pagar un canon por ese contrato. Entonces, fíjense que el arrendatario, en la contabilidad de ese arrendatario, se podrá reconocer como pasivo el contrato de arrendamiento mientras exista esa obligación. Ya sabemos que debe cumplir la definición de pasivo, esa obligación. El principal problema de los contratos de arrendamiento, entonces, la principal problemática de los contratos de arrendamiento, como les decía, consiste en reconocer las obligaciones derivadas del contrato de manera colateral o simultánea con los derechos adquiridos por el arrendatario. Por esta razón, la norma requiere que se contabilice un pasivo
derivado del contrato cuando el arrendatario tiene la mayor parte de los riesgos y ventajas del activo. Ese es uno de los principales problemas que encierra y que lo vamos a ver con un ejercicio ahorita ya en el tratamiento contable. Se contabiliza como un pasivo derivado de ese contrato de arrendamiento. Pero cuando ya ese arrendatario tiene la mayor parte de los riesgos y ventajas sobre ese bien. Por esa razón, dice la norma, requiere que se contabilice un pasivo derivado del contrato cuando el arrendatario tiene la mayor parte de los riesgos y ventajas del activo. El arrendatario podrá reconocer como pasivo el contrato de arrendamiento mientras exista la obligación de pagar un canon por ese contrato. Entonces, aquí viene la clasificación que nos trae el estándar. ¿Cómo se clasifican los contratos de arrendamiento? Que sí trata esta sección 20, o sea, el estándar de NIT para PYME. Lo clasifica en arrendamiento financiero y en arrendamiento operativo. ¿Qué es el arrendamiento financiero? Es aquel en el que se transfieren en su mayor parte los riesgos y ventajas del bien. ¿A quién? Al arrendatario. El propietario le transfiere en su mayor parte los riesgos y ventajas de ese bien al arrendatario. Y en el arrendamiento operativo no se transfieren en su mayor parte los riesgos y ventajas del bien. Es decir, es algo más sencillo. Aquí les voy a presentar ciertas características o condiciones que nos permiten concluir si se trata de un arrendamiento financiero, si la operación se trata de un arrendamiento financiero o si es un arrendamiento operativo. Si tenemos en cuenta estas condiciones, estas características, entonces nos queda fácil distinguir si estamos frente a un arrendamiento financiero o si estamos frente a un arrendamiento operativo. En este caso, inicialmente les voy a mostrar las características que nos permiten concluir que estamos frente a un contrato de arrendamiento financiero. Estas que están en la lámina, cuando se dan estas condiciones o alguna de ellas, estamos frente a un arrendamiento financiero. La primera, el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo. Es decir, si hay al final yo puedo tener una opción de compra y quedarme con el bien. Entonces, en ese momento me transfieren la propiedad. Si yo soy el arrendatario y lo compro. Segunda condición o característica. El arrendatario tiene opción de adquirir el activo a un precio bajo, de tal manera que se concluye que ejercerá la opción de compra. Otra característica. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos abarca al menos la totalidad del valor razonable del activo arrendado. El activo arrendado es de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede utilizar el bien sin realizar modificaciones importantes a este. Y otra característica es que el contrato cubre la mayor parte de la vida económica del activo, aunque no se transfiera la propiedad. Entonces, fíjense ustedes, cuando estamos frente a este tipo de condiciones,
Pues este tipo de características nos encontramos en una transacción que tiene que ver con leasing o arrendamiento financiero. Caso 1, por ejemplo. Un ejemplo. A la fecha de transición, la empresa A ocupa una oficina que tomó en alquiler desde hace 20 años. Es decir, cuando yo digo aquí a la fecha de transición, me estoy refiriendo cuando aquí en Colombia se hizo el proceso de convergencia y el primer periodo que se llamó para que las empresas, dependiendo del grupo al que pertenecían, entraran al proceso de convergencia, se llamó periodo de transición. Entonces, aquí decimos, a la fecha de transición, la empresa A ocupa una oficina que tomó en alquiler desde hace 20 años. La administración desea saber si se debe reconocer este contrato como un arrendamiento operativo o financiero. Entonces, la anterior es una situación que se suele presentar a menudo en la que una empresa utiliza durante muchos años el predio donde se encuentra y por tanto se suscita la duda de si el tiempo sería o no un factor determinante en el reconocimiento del contrato. En la situación descrita, se debe tener en cuenta que sin importar el tiempo en que se utilice el lugar, se debe identificar si el arrendatario tiene o no los riesgos y beneficios del bien. Mientras esto no suceda y el arrendatario esté obligado a seguir pagando un arrendamiento, el contrato se clasifica como operativo. O sea, lo importante es que si no, el arrendatario no tiene o no los riesgos y beneficios del bien, si eso no sucede, es un arrendamiento operativo. Si el arrendatario tuviera la mayor parte de los riesgos y beneficios del bien, sería un arrendamiento financiero. Caso 2. La constructora X utiliza maquinaria pesada alquilada. Los contratos se firman por periodos anuales. Tiene una grúa desde hace 7 años y se estima que la seguirá usando de manera indefinida. Del anterior caso se debe precisar que, aunque los contratos se firman por periodos anuales y debido a que la entidad lleva utilizando 7 años la máquina para su operación, tiene una grúa desde hace 7 años. Y el dueño de la constructora no estima cuándo dejará de usarla, entonces debe presumirse que la utilizará de forma indefinida. O sea, se presume. Ahora bien, identificando que el plazo es indeterminado y aunque la entidad va a seguir utilizando el activo, no se puede concluir que el contrato cubra la mayor parte de la vida económica de este, debido a que los contratos se renuevan de forma anual. ¿Sí? Se firman por periodos anuales. Por lo anterior, entonces, puede decirse que aunque el arrendatario utilice la grúa hasta el fin de la vida útil de este activo, tiene un vencimiento anual que no lo obliga a hacerlo. ¿Sí? Porque
Se va anualmente, dice, por periodos anuales se firman contratos. Por esto, no es necesario verificar más características en este tipo de contratos, ya que con la renovación anual se puede concluir de inmediato que se trata de un arrendamiento operativo. Caso 3. La empresa A alquiló un torno por un término de 1 año. El arrendador ofrece la posibilidad de adquirir la propiedad del torno con las siguientes condiciones: 20 millones al finalizar el año 1, 15 millones al finalizar el año 2, 10 millones al finalizar el año 3, y así sucesivamente. Si el arrendatario utiliza el activo por un término ininterrumpido de 5 años, obtiene la propiedad sobre el activo. El valor razonable del torno al inicio del contrato es de 30 millones de pesos. Su vida útil se estima en 10 años y el valor del canon es de 6 millones. Para resolver el caso es necesario revisar la siguiente información incluida en la siguiente tabla. Hacemos la siguiente pregunta. La administración de la empresa A espera usar el activo por un término de 5 años. Si la respuesta a esta pregunta es sí, si se piensa hacer uso de la opción de compra, bueno, encontramos ante un arrendamiento financiero. Si la respuesta es no, nos encontramos ante un arrendamiento operativo. ¿Me están escuchando bien? Ok. De lo anterior se puede concluir que siempre debe tenerse en cuenta cuál es la expectativa de la administración frente al activo. En este caso, teniendo en cuenta esa expectativa, se trata de un contrato de arrendamiento operativo, el cual incluye una cláusula que puede convertir el arrendamiento en financiero, dependiendo de la decisión de la administración. Sí, depende de la decisión, de la respuesta que tenga la administración respecto a esto. ¿Sí? Entonces, cuando es no, en ese caso, va a depender de la expectativa que tenga la administración frente al uso de ese activo. Entonces, dependiendo de eso, puede ser un arrendamiento operativo o puede ser un arrendamiento financiero. Muy bien. Ahora en el caso 4, dice así: una entidad alquila una máquina cuyo valor razonable es de 100 millones de pesos. El contrato es por un término de 3 años con un canon de 3.500.000. Al final del contrato, la entidad puede quedarse con la máquina pagando 10 millones. La vida útil es de 20 años. Al analizar el plazo del contrato, el cual es de 3 años, y la vida económica de la máquina, que es de 20 años, se podría decir que en relación con el plazo del contrato, no es factible concluir que el arrendamiento sea financiero.
ya que el plazo del contrato solo cubre el 15% de la vida económica del activo. Ahora bien, el estándar para pymes establece que si el arrendatario va a pagar prácticamente lo que vale el activo a lo largo del contrato, se clasifica el contrato de arrendamiento como financiero. Para concluir esto, se deben definir las siguientes variables. Valor razonable del activo, 100 millones, lo dice el ejercicio, el plazo es 36 meses, un canon de 3.500.000, tasa de interés de mercado 1.3% para hipoteca, opción de compra al final 10 millones y nos da un valor presente de 106.396.235. Veámoslo cómo calculamos ese valor presente. Entonces aquí tengo valor razonable aquí tengo entonces el valor razonable 100 millones, el plazo en meses de 36, el canon es 3.500.000, la tasa es el 1.3% y la opción de compra es de 10 millones. Vamos a calcular el valor presente a través de la fórmula del Excel de valor presente. Un pago de 3.500.000 y valor futuro de 10 millones. Esto nos da el valor presente de 106.396.235 calculado por la fórmula del valor presente. ¿De acuerdo? Que fue este valor que les mostré aquí. Entonces, este es el valor presente que vimos ahora calculando en el Excel. Entonces, de acuerdo con eso, la entidad estaría pagando 106.396.235 por un activo que tiene un valor razonable de 100 millones. Por lo tanto, y debido a que el valor presente de los pagos mínimos futuros es prácticamente lo que cuesta el activo, se trata de un contrato de arrendamiento financiero. Es decir, el valor razonable que establece es parecido casi al valor en libro. Entonces, dice el estándar para pyme que si el arrendatario va a pagar prácticamente lo que vale el activo
a lo largo del contrato se clasifica el contrato de arrendamiento como financiero. Fíjense que el activo tiene un valor razonable de 100 millones. Y el valor que el arrendatario va a pagar es casi lo que vale el activo parecido a lo largo del contrato. 106 millones contra 100 millones. En este caso es un arrendamiento financiero. Porque el valor presente de los pagos mínimos futuros es prácticamente lo que cuesta el activo. Era 100 millones. Ok. Entonces, ahora vamos a ver qué es el leasing o el arrendamiento financiero. Entonces, las pautas, los conceptos que tuvimos ahorita nos van a servir para, de aquí en adelante, manejar el tratamiento contable de los casos que vamos a ver. Entonces, ¿qué es el leasing o el arrendamiento financiero? El estándar nos dice que el leasing o el arrendamiento financiero es toda operación en la que el propietario legal de un bien, en este caso decíamos el arrendador, le cede sustancialmente a un tercero, que es el arrendatario, todos los riesgos y ventajas inherentes a una propiedad a cambio del pago de una suma determinada de dinero, que es un canon. Entonces se transfiere, el propietario le transfiere al arrendatario todos los riesgos y ventajas de esa propiedad. Entonces fíjense ustedes, si una entidad opera activos que tiene la titularidad legal de un tercero y que han sido adquiridos mediante un contrato de arrendamiento, esa entidad deberá evaluar detalladamente los términos del acuerdo más allá de su forma legal. Es decir, acuérdense del principio de esencia sobre forma, revisando especialmente las siguientes condiciones que le darán las pistas a esa entidad si efectivamente se trata de un arrendamiento de tipo financiero. Ya veíamos al comienzo unas condiciones, unas características, y acá están otras que son casi iguales. El valor razonable del activo y el valor pagado a través de los cánones pactados es muy cercano, como el que acabamos de ver ahora en Excel. Existe una alta posibilidad de que el arrendatario pueda ejercer una opción de compra en condiciones ventajosas. La duración del contrato es muy cercana a la vida útil del activo. Y el arrendador tiene una alta posibilidad de renovar una o varias veces el contrato en condiciones mejores a las del mercado. Entonces, ahora nos vamos a preguntar cómo se mide inicialmente un arrendamiento financiero. ¿Cuál es la cuantificación? ¿Cuál es la medición inicial por el que debemos reconocer en la contabilidad el arrendamiento financiero? Entonces, el párrafo 9 de esta sección 20, de acuerdo con ese párrafo, dice, si del análisis del contrato resulta un arrendamiento financiero, se deben reconocer los derechos de uso y las obligaciones como un activo y pasivo, respectivamente, por el valor igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos futuros si este fuera menor. O sea que si resulta el valor presente de esos pagos mínimos futuros menor, entonces
En ese caso, dice por el importe igual al valor razonable del bien arrendado o al valor presente de los pagos mínimos futuros si este fuera menor. Y en la medición posterior, lo dice el párrafo 11. Dice que en la medición posterior el arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda utilizando el método del interés efectivo. Es decir que para esta medición posterior debemos utilizar este método de interés efectivo. Vamos a ver este caso en Excel. Lo tengo aquí en lámina, pero lo vamos a hacer en Excel. Entonces dice así: una entidad adquiere una máquina bajo contrato de arrendamiento operativo. El valor razonable de la máquina es de 100 millones. El plazo del contrato es de 5 años, con un canon de arrendamiento de 27 millones anuales. La vida útil de la máquina es de 20 años. Si la entidad decidiera adquirir la máquina utilizando un crédito bancario, la tasa de interés que debería pagar es del 12% efectiva anual. En este caso, aunque legalmente se trata de un contrato de arrendamiento operativo, la entidad debe analizar la esencia financiera del contrato a fin de establecer cuál es el tratamiento contable que debemos darle. Entonces, en el literal D del párrafo 5 de la sección 23 del estándar, establece que si el valor presente de los pagos mínimos futuros del arrendamiento es sustancialmente la totalidad del valor razonable del activo arrendado, el contrato se tratará como un arrendamiento financiero. El valor razonable de la máquina, es decir, su precio para compra de contado es de 100 millones. El valor presente de los pagos mínimos es de 97.328.957. Este valor, ¿cómo lo calculamos? Utilizando la fórmula del CEL del valor actual, que es el valor presente. Como puede observarse, el valor presente de los pagos mínimos futuros sin tener en cuenta los intereses a una tasa del 12% es prácticamente igual al valor razonable de la máquina. Fíjense, 100 contra 97. Razón por la cual el contrato se contabiliza como financiero. Una vez la entidad ha llegado a esta conclusión, procede a reconocer el activo y el pasivo por el menor valor entre el valor razonable del activo adquirido y el valor presente de los pagos mínimos futuros así. Vamos a ver cómo calculamos eso. Entonces, este es el reconocimiento inicial. Propiedad, planta y equipo, maquinaria, los 97 por el valor presente, ¿sí?, que calculamos de los pagos mínimos contra obligaciones financieras, leasing, esos 97 millones. Vamos a ver cómo lo calculamos. Pero antes le voy a mostrar estas láminas. Ahora nos vamos a Excel y lo hacemos todo completamente. Entonces, así lo reconoce en contabilidad. Se miden por el valor de los pagos mínimos, o sea, el valor presente. Una vez reconocido el activo, se medirá atendiendo los requerimientos establecidos en la sección 17, teniendo en cuenta que en este caso la vida útil se limita a la duración del contrato y el valor residual es 0. Entonces hacemos esta tablita. Los años son 5 años según el ejercicio.
el costo a valor presente. Esto tiene una depreciación anual, una depreciación acumulada de ese bien y el saldo en libre. Vamos a verlo cómo lo hacemos. Si lo observan en pantalla, el Excel. ¿Están viendo el Excel en pantalla? Ok, entonces miren. El ejercicio dice que el valor razonable del bien de esa propiedad, planta y equipo es 100 millones. El plazo es 5 años. El canon anual son 27 millones por año, a una tasa efectiva anual del 12%. Entonces, la opción de compra no la conocemos y el valor presente es 97. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, utilizando la misma fórmula de ahorita, del CEL, del valor actual o valor presente. Valor actual, que es la misma de valor presente. Entonces, la tasa, 12%, número de periodos, 5 años, el pago, 27, valor futuro, no lo conozco, entonces me da, puedo colocar aquí valor futuro 0 y le doy a aceptar. Entonces me da los 97 millones, vamos a aproximarlo sin decimal, me da los 97 millones 328,957. ¿Cómo hago la tablita esa que les acabo de mostrar, donde está el costo, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, los 5 periodos? Entonces el costo es el costo calle, ¿sí? Igual a D8. Este que está aquí, me lo traje para acá. ¿Cuánto es la depreciación? Entonces, por el método de línea recta, calculo la depreciación dividiendo el costo sobre la vida útil, que es 5 años. ¿Sí? Que es este. Costo D8, que es el costo que hallé a valor presente sobre la vida útil. D4, 5 años, y me da anualmente una depreciación en línea recta de 19.465.791. Entonces esa es la depreciación. ¿Sí? La depreciación acumulada para el primer año será igual. Y el saldo neto de esa propiedad de equipo será el costo menos la depreciación acumulada. Me queda un saldo de 77. ¿Sí? Luego para el segundo año, igual. Ya aquí llevo 2 años de depreciación. Entonces me va quedando un saldo. ¿Sí? F15 igual a F15 más E16. F15 más E16. Se me acumula la depreciación y me va disminuyendo el saldo hasta que el quinto año el equipo
la máquina esa, la planta de equipo está totalmente depreciada. Ok. Ahora vamos para cómo se mide el pasivo. Entonces, vamos a hacer un break aquí y en 5 minutos continuamos. Ahora vamos a ver cómo se mide el pasivo para cada periodo. Cinco minutos continuamos. Un break.
Bueno, entonces continuamos. Entonces, fíjense que esta tablita que les tengo aquí en esta lámina fue el cálculo que les acabo de presentar en Excel. Donde les mostré el costo del activo, cómo lo medimos a valor presente, cuál es su depreciación anual, su depreciación acumulada y el saldo del libro al final del quinto periodo. Aquí en esta tablita nos presenta cómo se mide ese pasivo, ¿sí? Lo medimos como cualquier obligación financiera. Entonces, aquí lo tengo en la diapositiva, para cada uno de los años, el saldo inicial, el canon anual, el interés que se origina, cuánto es de este canon, cuánto es abono a capital y cuánto es a interés. Y el saldo en libro que al final del año quinto, debe haberse pagado completamente ese pasivo. Entonces, fíjense que cómo se contabiliza el activo, cómo se mide y a la vez cómo se mide el pasivo para el arrendatario. Entonces, vamos a ver esta tablita, cómo surge, cómo se mide el pasivo. Vamos a verla también en Excel. Un momentico, ya déjeme que no me deja seguir. Déjeme ¿Sí lo observan? Ok, entonces aquí tengo, esta fue la tablita de la medición, perdón, de la depreciación. Tablita de la depreciación. Y aquí tengo, ahora les voy a mostrar la medición del pasivo. ¿Cómo se mide? Ok, bien. Entonces, fíjense ustedes, el saldo inicial de la deuda en el primer año es 97,328. ¿Me lo traigo de dónde? De aquí, de la tablita, igual la de 15. Me lo traigo para acá. El canon que pago anual es 27 millones. Lógicamente, este canon involucra ¿qué? Involucra abono a capital e involucra intereses. Entonces, necesito saber cuánto es el interés. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando de 25, que es el saldo inicial, por la tasa. La tasa que es D6, que está aquí en D6, que es el 12%.
¿verdad? Eso me da 11.679.475. Le coloco la F4, la función 4, para traérmelo todo y me lo calcule después automáticamente a medida que vaya colocando el canon y el saldo inicial. Entonces, aquí me dio 11 millones. El abono a capital, ¿cómo lo consigo? Pues restándole al canon E25 menos F25. Me da el abono a capital. Y el saldo en libro, lógicamente, es el saldo inicial D25 menos el abono a capital G25. Y así sucesivamente. Hasta llegar al pago al quinto año, se ha pagado completamente. ¿Cuál es el registro contable que hacemos en el momento inicial? Aquí lo tenemos. En el momento inicial, contabilizo propiedad, planta y equipo, la máquina, 97.328.957 contra una obligación financiera, una cuenta por pagar, un pasivo, 97.328.957. Al inicio se reconoce la obligación y el activo. Aquí está el activo y la obligación al momento inicial. Al finalizar el primer año, se debe reconocer la depreciación del activo y reconocer los rubros asociados a la amortización de la obligación, y cada año se hará igualmente. Entonces, fíjense, aquí que estoy contabilizando la cuenta crédito de depreciación acumulada contra el gasto de depreciación. ¿Esto de dónde me lo traigo? De la tabla de depreciación para el primer año. Este. Contra este. Para el primer año. Aquí está, al final del año. ¿Sí? El primer año. ¿Qué contabilizo también al final de ese año? Lo que pago, la primera cuota, pago 27 millones, abono a capital los 15.320 y tengo unos costos por ese préstamo, o sea, los intereses que pagué de 11.679.000 para el primer año. Aquí están. El abono y el interés. Y lo que pago en efectivo. Y así lo debo hacer hasta el quinto año. Así lo voy a hacer hasta el quinto año. Veamos. En el segundo año, año 2, la depreciación, gasto de depreciación contra la depreciación acumulada. Pago la segunda cuota del segundo año, 27 contra lo que tengo en interés en la tabla y el abono a capital. Al final, el año 3, contabilizo el gasto de depreciación contra la depreciación acumulada. Luego, el abono de la cuota, el pago de la cuota, repartida en intereses, que es costo por préstamo, y el abono a capital, que es el pago a la obligación. Finaliza año 4. Al final del año 4, la depreciación acumulada o el gasto de depreciación contra la depreciación del año. El pago del canon, qué parte es interés y qué parte es abono a capital. Quinto año, finaliza al final del año 5. Contabilizo nuevamente el gasto de depreciación contra la depreciación acumulada y lo que tiene que ver con la amortización, el pago de
del canon, el costo por préstamo, que es los intereses, y el abono a capital. Al final del quinto año tenemos el siguiente movimiento. Hasta ese momento, ¿cuánto debe haber el costo del activo? En el activo, en la propiedad, planta y equipo, está este costo. En la cuenta propiedad, planta y equipo. En la cuenta de depreciación acumulada debe haber también el mismo valor, porque ya se depreció totalmente. Entonces, a ese quinto año, el valor del activo en libro es 0 y cuentas por pagar es 0, porque ya pagamos en los 5 años, que es lo que demuestra esta tablita que está aquí. Está 0. De esa forma medimos esa obligación, ese pasivo financiero, para este caso, para el arrendamiento, para el arrendatario. Ok. Listo. Bueno, entonces fíjense ustedes. Esta tablita que tengo aquí es la misma que les acabo de mostrar en el Excel. Allá está el ejercicio hecho en el Excel. Aquí también se lo tengo en la diapositiva. Ahora vamos a hablar del arrendamiento operativo. Eso fue para el arrendamiento financiero. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Cuéntame, María José. Te veo con la mano levantada. Buenas noches, profesor. Hola. Profe, yo tenía una duda. Al inicio de la clase comentaba la contabilización de del arrendamiento y colocaba en el alcance que trata la contabilización de todos los arrendamientos distintos y mencionó varios. La exploración o uso de minerales de petróleo, acuerdo de licencias para películas. Quiere decir que esos no son contemplados como arrendamientos. No, mi vida. Lo que quiere decir eso es que sí son arrendamientos, pero eso no los trata la sección 20 del estándar de NIF para pyme. Tienen otra Otro normativa. tratamiento en otra sección. Lo Ok, trata otra sección. ok. O sea, específicamente de eso no es esta sección, pero no No, dejan de ser arrendamientos. Ok, no dejan de ser arrendamientos. Fíjate que, por ejemplo, esto de exploración o uso de minerales los trata la sección 34. ok, Este los trata la sección 18. ok, Son activos intangibles. Este ok, lo trata la sección 16, que son propiedades de inversión. Se consideran esos inmuebles mantenidos por arrendatario como propiedades de inversión. ok, En el caso del punto D, activos biológicos, pues lo trata la sección 34, activos biológicos, pero no dejan de ser arrendamientos. ok. Bueno, Perfecto. ok. Gracias. Bueno,
Ok, entonces vamos a hablar del arrendamiento operativo. El arrendamiento operativo corresponde a lo que en la realidad comercial es un arrendamiento común de cualquier tipo de bienes. Un arrendamiento común de cualquier tipo de bienes. Oficinas, vehículos, maquinarias, etcétera. Así, un arrendamiento se considerará operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Entonces, lo contrario, cuando se transfieren todos los riesgos y la ventaja o uso del beneficio de la propiedad, ya es financiero, como decíamos anteriormente. Para determinar si un bien recibido en arrendamiento corresponde o no a un leasing de tipo operativo, se debe evaluar la forma legal del contrato y revisar su esencia, sin perder de vista lo que nos indica esta sección 20. Condiciones para identificar un arrendamiento operativo. La primera, o sea, aspectos que debemos tener en cuenta para revisar si es un arrendamiento operativo. La primera, el valor razonable del activo y el valor pagado a través de los cánones es muy diferente. Hay bastante disimilitud, o sea, mucha diferencia. La duración del contrato es insignificante en relación con la vida útil del activo. No existe posibilidad de ejercer una opción de compra en condiciones ventajosas para el arrendatario. La posibilidad de renovar una o varias veces el contrato en condiciones mejores a las del mercado es baja o nula. Entonces, un arrendatario, en su reconocimiento inicial de un arrendamiento operativo, su reconocimiento inicial y medición inicial, un arrendatario reconocerá los pagos de arrendamiento bajo arrendamientos operativos, excluyendo los costos por servicios, tales como seguros o mantenimiento, como un gasto de forma lineal, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los beneficios del usuario, incluso si los pagos no se realizan sobre esa base. O sea, lineal, pagos iguales, como hablamos del método de depreciación lineal, que depreciamos en línea recta a cuotas iguales. Aquí hay una semejanza cuando se utiliza esa base lineal para registrar el pago por arrendamiento. Si el arrendatario obtendrá beneficios económicos derivados del activo arrendado por un periodo igual al plazo del arrendamiento, entonces los cánones pagados durante ese plazo se reconocen linealmente como gastos en los estados de resultado. Ejemplo. Una empresa dedicada a la investigación tecnológica adquiere un servidor para procesar la información de sus investigaciones. La entidad decide firmar un contrato de arrendamiento operativo
con un plazo de 5 años. Por favor, micrófonos. Repito, la entidad decide firmar un contrato de arrendamiento operativo con plazo de 5 años con cuotas anuales de 30 millones de pesos. El servidor será devuelto al arrendador al finalizar el contrato, pues no se pactó ninguna opción de compra. La vida útil del servidor es de 12 años. La entidad espera utilizar el servidor a su máxima capacidad durante los 3 primeros años, luego de lo cual el servidor será utilizado al 10% de su capacidad, pues la entidad espera en esos 3 años haber adquirido un servidor más potente y utilizar el servidor arrendado como un respaldo. Entonces el contrato se va a firmar, contrato operativo, un plazo de 5 años, con cuotas anuales de 30 millones. La vida útil del servidor es 12 años. El servidor será devuelto al arrendador al finalizar el contrato, que es de 5 años, pero la entidad lo va a utilizar a su máxima capacidad durante los primeros 3 años. ¿De acuerdo? Porque piensa más adelante comprar uno mejor, por eso lo va a utilizar en los primeros 3 años a su máxima capacidad. Con la información anterior, sería técnicamente incorrecto que la entidad reconociera en su contabilidad 30 millones anuales como gasto por arrendamiento del servidor, pues la realidad es que se encuentra beneficiándose de este de manera significativa solamente por 3 años. Piense que el contrato es 5 años con cuotas anuales de 30 millones, pero ella va a utilizar ese servidor durante los primeros 3 años. Entonces, no puede, técnicamente no podíamos reconocer como gasto 30 millones solamente ¿sí? Por esos 3 años. Porque lo vamos a utilizar durante esos 3 años, a pesar de que el contrato es 5, lo vamos a utilizar más de su capacidad en los primeros 3 años. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, sencillamente, la entidad debe reconocer el costo del contrato de arrendamiento en ese periodo de 3 años, cuando va a utilizar significativamente esa máquina, ese servidor. Aunque los cánones se paguen durante 5 años, porque el contrato, vuelvo y reitero, lo firmamos durante 5 años y vale 30 millones anuales, pero la información dice que se va a utilizar durante los primeros 3 años. Entonces, el reconocimiento propuesto, de acuerdo con lo establecido en el estándar, en el párrafo 15 de esta sección 20, es el siguiente. Fíjense el asiento contable que tendríamos que hacer durante el año 1, el 2 y el 3. O sea, los primeros 3 años, un asiento igual. Son 5 años. Y el canon nos vale 30 millones. 5 por 3 son 150 millones. Que nos valen los 5 años, pero nosotros no podemos, técnicamente estaríamos registrando mal, reconociendo un gasto mal de 30 millones, que es para 5 años. Aquí vamos a reconocerlo en los 3 años porque es cuando más vamos a utilizar. Lo que quiero decir es que ese gasto que vamos a tener en los 5 años de 150 millones, debemos registrarlo en los primeros 3 años. Entonces, en el año 1,
En el año 2 y en el año 3 nosotros debemos registrar en nuestra contabilidad un gasto por arrendamiento operativo de 50 millones. A pesar de que el contrato es 5 años. Vamos a pagar los 30 millones de cada año. En cada año, en el año 1 vamos a pagar 30 y vamos a quedar debiendo un pasivo por arrendamiento de 20 millones. Porque, vuelvo y reitero, es a 5 años. Entonces, en el año 2 hacemos este mismo asiento. En el año 3 hacemos este mismo asiento, lo que quiere decir que en el año 3 ya tenemos un pasivo por 60 millones. Al cierre del año 3, la entidad habrá acumulado un pasivo por valor de 60 millones. ¿De acuerdo? Entonces, los registros contables sugeridos para los años 4 y 5 son los siguientes. En el año 4 pagamos 30 millones y en el año 5 hacemos este mismo asiento. Pagamos los otros 30 millones contra efectivo y equivalente al efectivo. ¿Está claro el ejercicio este, el ejemplo? ¿O hay alguna duda? Ok, entonces, claro. En los años 4 y 5, fíjense ustedes, no se reconoce gasto por arrendamiento, pues este ya ha sido reconocido en su totalidad durante los 3 primeros años. Tiempo en el cual la entidad ha obtenido los beneficios significativos derivados del activo. ¿Por qué? Porque lo resolvió que lo iba a utilizar en los primeros 3 años. Entonces, en los primeros 3 años debe registrar en cada año, en el 1, en el 2 y en el 3, un gasto de 50 millones. Y como debe pagar, el contrato es en 5 años, paga el primer año que son 30, el segundo que son 30 y el tercero que son 30. Y se le acumula un pasivo de 60 millones, 20, 20 y 20. Entonces, en el cuarto paga la mitad y en el quinto paga los otros 30. Se hace 2 asientos iguales, uno en el año 4 y uno en el año 5, pero ya no hay gasto en esos años, sino que ya los contabilizó en los primeros 3 años. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Mañana vamos a hacer otro ejercicio de leasing financiero. Mañana vamos a comenzar en el CEL haciendo un ejercicio parecido al que hicimos el día de hoy, pero un poquito más, digamos, más larguito. Tengo una pregunta por aquí. ¿Eh? Probablemente puede ser que no sea material, pero de todos modos me llama la atención. ¿Cómo? Ese gasto, que probablemente puede ser que no sea material, mi duda, pero me está llamando la atención y por eso se lo hago. Ajá. El gasto que se está reconociendo por los pagos de los años 4 y 5 no se debería reconocer
al valor presente de los años 1, 2 y 3 y llegar acumulando luego un gasto financiero. O sea, porque está reconociendo el gasto por el valor nominal, pero realmente ese pago va a ser en los años 4 y 5. No sé si me estoy explicando bien. No, es que estamos frente a un arrendamiento operativo. Este es un arrendamiento operativo. En este caso, el estándar no nos exige aplicar el flujo que tú comentas de los flujos a valor Claro, presente. pero está reconociendo un pasivo en estos momentos, un pasivo en este momento por un valor que en realidad va a ser el valor futuro que va a desembolsar, no lo que vale ese, no lo que ese valor futuro valdría hoy. El pasivo lo reconoce en el año 1, en el año 2 y en el año y en el 3, año 3. pero por el nominal. Por el valor nominal, claro. Eso es lo que estoy comentando, que pareciera que, o sea, me da la impresión, o sea, es la pregunta que tengo, ese pasivo no se debería reconocer por el valor presente de esa obligación que vas a pagar en el futuro. No, así nos dice el estándar en su reconocimiento inicial y medición para los arrendamientos operativos. Está bien, perfecto. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Hola, buenas noches. Hola. Sí, una consultita. Sí. ¿Pudiera ampliar un poquitito el hecho de que cuando estaba definiendo para si un arrendamiento era operativo o financiero y digamos, una característica que diferenciaba uno o clasificarlo como el otro era el riesgo y beneficio del bien arrendado? Sí. ¿Puede especificar un ejemplo de esos riesgos y beneficios del bien arrendado que lo haría determinante para clasificarlo si es un arrendamiento operativo o financiero, por favor? Entonces, fíjate, nosotros decíamos al comienzo, veíamos estas clasificaciones de contrato de arrendamiento y decíamos que cuando estamos al frente, cuando se nos presentan estas características que ves en pantalla, nos permite concluir que estamos frente a un contrato de arrendamiento financiero. ¿Sí? El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario, o sea, el arrendador. El arrendatario tiene opción de adquirir el activo a un precio bajo. Al inicio del arrendamiento, el valor presente en los pagos mínimos abarca al menos la totalidad del valor razonable del activo arrendado. El activo arrendado es de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede utilizar el bien. Y el contrato cubre la mayor parte de la vida económica del activo, aunque no se transfiera la propiedad. Más adelante, de acuerdo a la pregunta tuya, decíamos que otras características que encontramos por acá adelante, vamos a mirarlas. Aquí dice, se entiende como leasing o arrendamiento financiero toda operación en la que el propietario legal de un bien, que en este caso el arrendador, le cede sustancialmente a un tercero
¿Qué es el arrendatario? Todos los riesgos y ventajas inherentes a una propiedad a cambio del pago de una suma determinada. Por ejemplo, cuando usted va a un banco, y le entregan un camión con opción de compra, un carro, un vehículo, por ejemplo. Entonces usted mensualmente, ¿usted qué va a tener allí? Un pasivo, como en el caso que vimos, para el banco, para usted será un activo, pero a la vez va a tener un pasivo. ¿Por qué? Porque esa institución le ha traspasado a usted, aunque no tiene la propiedad todavía del bien, usted goza, usted recibe los beneficios de ese vehículo. Supongamos que es un vehículo transportador de carga. Usted lo tiene como si fuera suyo. Usted le paga al banco mensualmente su cuota, su arrendamiento. Y de pronto en el contrato pactaron que al final del año 5, usted tiene una opción de compra, paga el saldo y el vehículo va a ser de usted, pero usted se ha beneficiado durante la vida económica de ese carro, de ese vehículo, lo ha tenido usted. Todos los beneficios económicos los ha recibido usted. Entonces, ahí le traspasaron a ustedes todos los riesgos y ventajas. Si el carro se daña, parte el motor o lo que sea, el riesgo es de usted. Usted es el que tiene que solucionar. Pero también a la vez está recibiendo todos los beneficios o toda la renta que le está originando ese vehículo. Entonces ahí estamos frente a un leasing o arrendamiento financiero. Eso es lo que quiere decir cuando se le cede sustancialmente al arrendatario todos los riesgos y ventajas que están involucrados en esa transacción. ¿A cambio de qué? A cambio de la cuota que usted tiene que pagarle mensualmente a la institución bancaria. Así de sencillo. Aunque lo comprendo y lo entiendo, pero tengo la duda en cuanto que todo arrendamiento de un bien cedido lleva implícito un riesgo de deterioro o daño a quien se arrienda del bien adquirido. El bien arrendado siempre lleva implícito ese riesgo. Entonces ahí está mi duda. Entonces, Pero ¿quién cubre ese riesgo? fíjate que cuando es un operativo, por ejemplo, si hablamos de una casa, si a mí me arriendan una casa, yo las reparaciones sencillas y todo tengo que hacérsela yo. Y yo simplemente voy a pagar el arriendo mensual y no hay opción de compra allí nunca. Y la vida útil del bien es mucho mayor que la vida del contrato de arriendo. En cambio, en el financiero no. En el operativo usted no va a gozar de los beneficios de ese bien. ¿Por qué? Porque quien está gozando del beneficio es el propietario. En cambio, acá en la parte final del leasing financiero, usted goza de los beneficios que produce ese vehículo. ¿A cambio de qué? De un pago que hace. Ahí está la diferencia de esos riesgos entre el financiero y el operativo. Ok, profesor, entendido y muchas gracias. Ok. Buenas noches, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Disculpe un poquito para entender mejor. O sea, ¿un arrendamiento financiero estaría considerado como una opción de compra o reemplazar una compra? Por ejemplo, si estamos hablando, digamos, de que yo quiero comprar un carro y ese carro lo financio con el banco, sería lo mismo, solamente que el arrendamiento operativo sería un gasto a fondo perdido y el arrendamiento financiero sería, digamos, yo me compro el carro, digamos, o la casa o el activo. Termino yo siendo dueño. Exactamente, exactamente. En el arrendamiento financiero,
como decías tú, en el arrendamiento financiero, te vas a siempre a tener la opción de esperar un beneficio económico de ese bien. En cambio, no capitalizan nada en el operativo. Siempre va a ser un gasto porque el bien nunca vas a tener una opción de compra, nunca. Ok, está claro. Gracias, profesor. Ok, ok. Bueno, jóvenes, entonces, muchas gracias a todos. Feliz noche para todos y nos vemos mañana. Mañana a las 8. Gracias, buenas noches.